Mateo capítulo 6, versículo 9. Jesús y la oración. O también podemos decir Jesús y la oración de los discípulos. La palabra de Dios declara lo siguiente. Dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego, te pido que tú seas exaltado en esta mañana, una vez más, glorificado tu nombre, que podamos, Señor, a partir de esta predicación, tener un corazón sincero en cuanto a la oración, Señor. Así como tú has guiado a tus discípulos, Señor, hoy en esta mañana tú nos guías a nosotros, seguidores tuyos, hacia la oración. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En versículos anteriores veíamos instrucciones del Señor en cuanto a la oración. ¿Recuerdan? Y cuando ores, mas tú cuando ores y orando. Ahora el Señor llevándonos a orar de una manera ejemplar, específica y profunda. Padre nuestro. Somos sus hijos. Vemos esta relación filial, un Padre amoroso, un Dios en los cielos, en su trono, aquel que habita en luz inaccesible, pero que Él es totalmente accesible, completamente accesible, un Dios comunicacional, un Dios cercano, un Dios que está cerca a nosotros y pronto a escuchar a sus hijos. Así comienza la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, somos sus hijos. Eso declara la Biblia. Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mayor título que podemos tener como creyentes aquí en la tierra es ser hijo de Dios. Si a veces los hombres pelean por títulos, pelean por reconocimiento, nosotros muchas veces no tenemos en nuestra mente, en profundidad, de que hemos sido adoptados y de que somos hijos de Dios, humildemente hijos de Dios, no con esa arrogancia que por ahí es muy cómico ver en algunas camionetas, en algunos vehículos que dicen: no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo. Esas frases así. Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios no se aleja de nosotros. Él está pronto a escuchar las oraciones de sus hijos. Él está cerca, Dios está cerca. Pero nosotros sí nos alejamos de Dios cuando dejamos de orar. Porque apartarse de la oración es apartarse de Dios. Si no cultivamos el hábito de oración, vamos a caer en un acto religioso, no en una verdadera comunión con el Padre.
de profunda intimidad, a corazón abierto. Recuerdo cuando no conocía la palabra, yo pensaba que esta forma y este modelo yo lo debería repetir como una fórmula, como un método, como algo mágico, o como por ahí lo realizan en la Iglesia Católica, repetir estrictamente el Padre Nuestro. Pero aquí estamos viendo en esta enseñanza la guía, el modelo de Jesús para sus discípulos. O sea, hoy, en esta mañana, para nosotros. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, aquel que tiene preeminencia en todo, enseñándonos a orar. Porque debemos reconocer que muchas veces no sabemos cómo orar, cómo acercarnos al trono de su gracia, que hoy está disponible para todos nosotros mediante el Hijo Jesucristo. Si no sabemos cómo orar y por qué orar, esto resultaría algo como mecánico. Si no sabemos primeramente con quién nos estamos comunicando, de qué manera orar y cómo tenemos que orar, sería meramente un acto religioso y se transformaría en nuestra vida cristiana como algo repetitivo, como algo mecánico. Debemos saber cómo orar para que todas las áreas de nuestras vidas sean fortalecidas, puestas en una adecuada perspectiva y así caminar en la voluntad de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Escuche lo siguiente: el propósito mayor de la oración es para que Él, Dios, manifieste su bondad y su gloria. Para que Él manifieste su bondad, su gloria. Ese es el mayor propósito que debemos encontrar en la oración. Yo o nosotros pasamos a un segundo plano. Ese es el mayor acto de importancia en la oración. Juan, capítulo 14, si me acompañan, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ve? Que Dios sea glorificado a través de nuestras oraciones. 3 puntos importantes a considerar. A diferencia de lo que vemos hoy en las iglesias evangélicas, tanto en la adoración verdadera como en la oración, se centra en la gloria de Dios y no en las necesidades del hombre. No se trata simplemente de reclamar sus promesas, mucho menos en la oración de demandarle cosas a Dios, sino de reconocer, estas son las 3 cosas en la oración, sino de reconocer su soberanía, ver la manifestación de su gloria y obedecer su voluntad. Esos son los propósitos en cuanto a la oración. Podemos dividir este bosquejo de una oración verdadera que nos entrega Jesús de la siguiente manera. Primeramente, la gloria de Dios, su reino y su voluntad. Segundo, la necesidad del hombre. Y tercero, por perdón y protección de las tentaciones. Puesto que la oración debe ser nuestra manera de vivir, debemos nosotros entender cómo orar. Efesios, capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17. Esta es fácil, la sabemos todas. Orar sin cesar. Versículo corto y realmente conciso. El orar debe ser algo habitual en nuestras vidas, en todo tiempo, en toda situación, en todo momento, en toda circunstancia. Orar sin cesar. Y aquí vemos lo siguiente, desglosando un poco esta oración. Padre nuestro muestra la relación entre un padre, un hijo. Santificado sea tu nombre, la relación entre deidad y adorador. Venga tu reino entre un soberano y un súbdito. Hágase tu voluntad entre un amo y un siervo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La relación entre un benefactor y un beneficiario. Perdona nuestras deudas. La relación entre un salvador y un pecador. No nos metas en tentación. La relación entre alguien que guía y alguien que es beneficiado por esa guía. Hermanos, podemos ver en estos versículos que el enfoque de la oración está en Dios, en su adoración, en su dignidad y en su gloria, no en nosotros, no en nosotros. Y eso debemos entender. El hombre, tanto en la adoración como lo que acabamos de hacer hace unos instantes, que cada vez nos sale mejor. Yo creo que podemos grabar un disco y demás. Tanto en la adoración como en la oración, el hombre debe buscar la gloria de Dios y poner su mira, sus ojos puestos en la voluntad de Dios, en la guía de Dios. Santificado sea tu nombre. No es cualquier nombre. Él es santo, Él es único, Él es digno. Santificado sea tu nombre. Y con respecto a eso, ustedes saben que la Biblia enseña que no debemos tomar este nombre que es santo, que es puro, que es sublime, que es grandioso, en vano. El tercer mandamiento que nos da Dios. Y por ahí escuchamos esas expresiones, esas frases, como Diosito, como Dios. A mí me da una cosa cuando ese Dios con minúscula, ¿no es cierto? Es Dios y su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es mayor, su nombre es máximo y requiere de nosotros reverencia y no tomar su nombre, su santo nombre, como enseña la palabra, en vano. Peor es esas expresiones, esos términos, el barba. ¿Escucharon eso? Arrogantes, blasfemos, gente que no conoce a Dios. Y bien podríamos nosotros hablar de personas desde este lado, ¿no es cierto? Hablar de personas que no conocen a Dios. Pero debemos mirarnos a nosotros como pueblo de Dios, cómo nosotros nos acercamos hacia su trono, cómo nosotros invocamos en oración a este Dios, cómo entramos en oración nosotros, porque no tendría sentido alguno hablar de la gente que no conoce a Dios. Lógico, no lo conocen, no se ha manifestado en sus vidas. Y nosotros tomamos su nombre en vano cuando actuamos de una manera profana,
irrespetuosa, irreverente. Lucas 6, 46 dice: ¿por qué llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios debe ser santificado en nuestros corazones. Primera de Pedro 3:15. Y hermanos, ¿saben cuándo el nombre de Dios es más santificado en nuestras vidas? Cuando hacemos su voluntad, cuando nos comportamos según su voluntad. Los cristianos que viven en desobediencia a Dios están tomando su santo nombre en vano, reclamando como Señor a alguien que no siguen como Señor. Jesús nos advirtió lo siguiente, Mateo 7:21. Lo tengo cerca. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Eso nos advierte el Señor Jesús. Pablo, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por otra parte, santificar el nombre del Señor es hacer que otras personas lo conozcan, es hacer que otras personas vayan a Él. Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De esa manera nosotros como cristianos glorificamos a Dios y santificamos su santo nombre. Este versículo resume bien la idea como una preciosa exhortación. Salmos 34, verso 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Nos acercamos a un Dios santo y debemos santificar su nombre, su esencia, sus atributos, su naturaleza, lo que Él representa, todo lo que es la deidad de Dios. Venga tu reino. Debería ser la preocupación en nuestras vidas y debería ser la preocupación en nuestras oraciones, que el reino de Dios venga. Hace un tiempo hablaba con una persona, con un hermano, y él me compartía y me decía que quería que ya venga el Señor. ¿Por qué no viene Jesús? ¿Por qué no viene Cristo ya mismo? Y es lo que nosotros debemos esperar, es lo que nosotros debemos anhelar. La iglesia debe velar, debe orar, debe esperar, porque su Señor regrese, que venga su reino, que Cristo regrese y reine como Rey y Señor de señores. Hoy vivimos en un mundo tan turbado, tan acelerado, tan convulsionado, que nosotros los cristianos caemos ahí, en esa corriente. Y eso hace que nosotros nos desviemos de la forma en la cual tenemos que orar. Y comenzamos a hacer oraciones egoístas, comenzamos a hacer oraciones mezquinas, centradas meramente en nuestras necesidades, en nuestros pensamientos, en nuestras aspiraciones, en nuestros planes. ¿Ustedes conocen la oración de la oveja? ¿Conocen? ¿Alguno conoce? Yo he hecho muchas veces. Así es, la oración de la oveja. Señor, yo te pido que me des,
¿Por qué? Señor, dame. Señor, bendíceme. Como la oveja, como un ovejeo. Parecemos niños caprichosos. Una de las mayores luchas que tenemos en nuestra vida cristiana es la lucha con nuestros viejos hábitos. Hoy que hemos sido cambiados, seguimos constantemente en esa lucha con nuestros viejos hábitos y nuestro enfoque en el yo, en nuestras necesidades. Entonces, a partir de esto, nuestras oraciones deben comenzar a cambiar. Santificar el nombre del Señor y con reverencia orar, con un conocimiento profundo y cabal a través de su palabra, hacia quién me estoy acercando, con quién me estoy comunicando. Es mi Padre, pero Él se debe una reverencia total y absoluta de mi parte. No se declara, no se le decreta, no se le echan versículos en la cara, no se le demanda absolutamente nada. Yo ocupo un papel de siervo, de súbdito, y esta manera de orar me mantiene a mí en una total humildad, aceptando su voluntad en mi vida, por sobre todas las cosas. Si bien venga tu reino, se refiere a la segunda venida de Cristo y debemos orar por este motivo. Apocalipsis 22, 20, casi al finalizar de nuestras Biblias. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. La iglesia dice: amén, sí, ven, Señor Jesús. Esa debe ser nuestra oración. La oración de la iglesia del primer siglo, la oración de la iglesia primitiva. Ellos vieron cómo se fue el Señor, cómo ascendió hacia las nubes, pero ellos vivían su vida todos los días pensando que el Señor iba a regresar pronto, porque ellos no sabían, tampoco nosotros sabemos cuándo es la segunda venida del Señor, pero debemos, mientras esto ocurre en nuestra vida, nosotros debemos prepararnos, debemos velar, debemos estar en vigilia constante. Esa es nuestra parte como cristianos, porque el Señor vendrá, no sabemos cuándo, pero el Señor vendrá, así como ascendió, Él va a descender en gloria, en la consumación de los tiempos. Por otra parte, hermanos, nosotros como embajadores del reino de los cielos debemos orar para que ese reino, así como en el cielo que Él gobierna, se manifieste aquí en la tierra. Si no hay otra manera. Si los hijos de Dios, si la iglesia, si el pueblo de Dios no ora para que se manifieste su reino, no hay otra manera, no hay otra forma. Somos los únicos adoradores que podemos interceder en este mundo caído, lleno de oscuridad, lleno de maldad. Nosotros somos los embajadores que podemos hacer que el cielo descienda. Y debemos orar de una manera evangelística, misionera, por nuevos hijos de Dios, por nuevas conversiones, por la salvación de las almas, por la salvación de nuestros familiares, involucrarnos en la obra de Dios, del reino de Dios. Es lo que muchas veces no queremos hacer, involucrarnos y avanzar. Marcos, capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto nos compete a nosotros, que somos parte de la gran comisión, hacer que el reino de Dios venga hacia la tierra.
Lucas capítulo 9, verso 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y después le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. En el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No nos podemos dar el lujo de retroceder. Tenemos que seguir avanzando en la obra. De esta manera nosotros somos partícipes y participantes de la extensión de este reino. En primer lugar, para que la voluntad de Dios sea una realidad en nuestras vidas, debemos orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros debemos permitir que venga su reino y debemos tratar de hacer su voluntad divina. Hágase tu voluntad. El Señor lo hará. No es que nosotros le estamos dando una orden, sino que nosotros en oración entendemos que Él hará todo lo que se ha propuesto, todos sus decretos, sus promesas, su juicio, sus propósitos divinos. Nosotros orando de esta manera y aceptando la soberanía del Señor. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Orar de esta manera nos hace a nosotros sumisos, obedientes, humildes, y podemos madurar en la dependencia de nuestro buen Dios. Hágase tu voluntad, considerando que todo lo que acontece en nuestra vida, Dios está al control. Él es soberano. Dios controla todo. Efesios capítulo 1. Efesios 1, 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, escuche, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Daniel capítulo 4, verso 35. Este es uno de los versículos que más me gustan de la Biblia, entre tantos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Por contraposición, el no aceptar su voluntad, no rendir nuestras vidas a la voluntad de Dios, es el orgullo, uno de nuestros peores enemigos. No querer vivir en conformidad a la voluntad del Señor es el orgullo, y es uno de los peores enemigos que podemos tener en nuestra vida cristiana. La voluntad del Señor siempre es buena, aunque muchas veces no la entendamos.
La voluntad de Dios para nuestras vidas siempre es buena, siempre es perfecta, siempre es justa, siempre es agradable. Recuerden, el orgullo es lo que convirtió a ángeles en demonios. Detectado ese cáncer en nuestras vidas, debe ser arrancado con la ayuda del Espíritu Santo. Solo no podremos. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esta parte de la oración es una forma de petición, pero a la vez es una afirmación de que todo lo bueno viene de la mano de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y como vemos en esta guía de oración, vemos que Dios va a sustentar nuestras vidas siempre. Y no dice cada semana, no dice cada mes, dice cada día. Y en el caminar cristiano, en el caminar que tenemos nosotros con el Señor, es un día a la vez. Es cada día ver y contemplar la mano de Dios proveyendo siempre en favor de nuestras vidas. Muchas veces estamos ansiosos, muchas veces estamos afanados, pero acá el Señor Jesús nos enseña a orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuanto más nosotros que estamos en la Argentina, creyentes, cristianos, que hoy estamos viviendo una crisis nunca antes vista. La inflación por las nubes, un punto de inflación diario, el dólar por las nubes. Y esta manera de oración que Jesús nos enseña es para que nosotros pongamos su confianza, nuestra confianza, total, plena y absolutamente en Él. Dios es nuestro proveedor y Él así lo promete, sustentarnos, porque como acabamos de leer, su buena voluntad, agradable, perfecta, justa para nuestras vidas. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. No debe estar puesta en la empresa, no debe estar puesta en mi jefe, no debe estar puesta en el gobierno de turno, no debe estar puesto en si ganó la derecha, en si ganó la izquierda, en si Milei ahora es presidente o cualquier otro hombre que venga y se presente con un buen discurso. Yo sé que mi Dios me va a sostener y me va a sustentar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mi confianza tampoco debe estar en esa, como dicen los colombianos, platica, ¿ya?, que tengo en el banco, aquellos que invierten en dólares, aquellos que invierten en plazo fijo, en la seguridad que yo pueda tener en algo de lo que yo me pueda agarrar que no sea Dios. Muchas veces nuestro corazón quiere virar para otros lados. El pan nuestro de cada día nos da el Señor. Dos pasajes en la Biblia, Salmos 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nosotros, los justos, los que somos justos, justificados por los méritos de Jesucristo. Filipenses 4, 19. Mi Dios pues suplirá. Pablo escribiendo esto en una prisión desde la cárcel.
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Soy un pecador. Necesito el perdón que otorga y que ofrece Dios, el único que tiene el poder, la potestad de perdonar nuestros pecados. Y debido a que el mayor problema del ser humano es el pecado, la mayor necesidad que tenemos todos nosotros aquí hoy es el perdón, y es lo que Dios proporciona. Aunque se nos haya perdonado el castigo final por el pecado, como cristianos necesitamos el perdón a diario, necesitamos el perdón todos los días de esos pecados que hoy seguimos cometiendo. Ya no el perdón de Dios como un juez, el juez eterno nos ha declarado perdonados, justificados y rectos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino que hoy necesitamos su perdón como un Padre, como ese Padre amoroso, lleno de amor, de gracia, de misericordia y de bondad. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa palabra deuda es pecado. No se refiere a una deuda en cuanto a lo económico, es el pecado que aún hoy seguimos cometiendo a diario. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan 1:8 dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esto es lo interesante: si confesamos, algo que nos cuesta tanto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese es el perdón que hoy necesitamos. Pero nosotros debemos ir al Padre en una oración filial, como dijimos al principio, íntima, porque es mi relación con mi Padre, y debo confesar. Y la sangre de Cristo nos limpiará de toda maldad, de todos nuestros pecados. Como juez, Dios desea perdonar a los pecadores, y como Padre está aún más deseoso de mantenerse perdonando siempre a sus hijos. Nehemías escribió lo siguiente: tú eres un Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Por enorme y generalizado que sean los pecados del hombre, el perdón de Dios es mayor, el perdón de Dios es más grande, su gracia es abundante, la gracia de Dios abunda aún más donde abunda el pecado. Ahora debemos confesar nuestros pecados para alcanzar el favor de Dios, luchar contra la carne, luchar contra las trampas de Satanás. Esta es la llave para vivir una vida libre y gozosa en Cristo. Confesar nuestros pecados. No hay otra manera. Por eso vamos al Padre y le pedimos que perdone nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, fíjese bien,
cómo debemos obrar, cómo debemos actuar, orar. El que encubre sus pecados, la palabra es clara, no prosperará. Mas el que los confiesa, hablar con Dios, confesar nuestros pecados, dice el pasaje, y se aparta, alcanzará misericordia, alcanzará el perdón diario de Dios. El versículo también dice lo siguiente, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el versículo da por entendido que todo creyente, que todo cristiano que ha abrazado la gracia, la misericordia, la bondad y el amor, y que ha entendido esto en su vida, en su mente y en su corazón, tiene un espíritu perdonador, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros debemos ser las personas más perdonadoras aquí en la tierra, porque hemos recibido de pura gracia, hemos recibido una misericordia, un perdón gratuito. Y aquellos cristianos que han entendido esto son perdonadores, tienen un espíritu perdonador. Y de esta manera se muestra la justicia de Cristo en el perdonar. Y perdonar, hermanos, no es un sentimiento, es una actitud que debe nacer en nuestros corazones. Y somos guiados por el Señor para perdonar, porque Cristo mismo mora en nuestros corazones. Su Espíritu Santo nos guía hacia el perdón. Amén. Perdonar es la característica de un corazón que ha sido regenerado. Un corazón que ha sido cambiado, que su voluntad ha sido torcida, va a perdonar. Somos motivados a perdonar debido al ejemplo de Cristo en nosotros. Efesios capítulo 4. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta debe ser la actitud en el creyente. Hemos recibido perdón por pura gracia. De esta misma manera, nosotros debemos extender gracia y misericordia hacia otros. Juan nos desafía de la siguiente manera. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Y cuando me cueste perdonar a mis semejantes, a mi prójimo, a mis enemigos, a mis hermanos, debo mirar esa cruz vacía. Porque, al ser sincero, ¿a cuánto de nosotros más en alguna oportunidad nos ha costado soltar quizás el perdón? Pero esto no debe ser así. Como les dije hace un rato, al principio, nosotros debemos ser las personas con un corazón dispuesto a abrazar el perdón y entender que el primer beneficiario en perdonar a otro somos nosotros, es uno mismo. Libero de la cárcel al prisionero y soy bendecido.
Perdonar a otros es de gran beneficio para la congregación de creyentes. Perdonarnos entre nosotros. Si hay algo que frena el poder, escuche esto, si hay algo que frena el poder de la iglesia, son los conflictos no resueltos entre sus miembros. Perdonar a los demás también nos libera de la disciplina del Señor. Donde hay un espíritu no perdonador, hay pecado. Y donde hay pecados, habrá castigo, habrá disciplina. ¿Recuerdan en la iglesia en Corinto? Pecados sin arrepentimiento hicieron que muchos creyentes estuvieran débiles, enfermos y hasta que murieran. La falta de perdón en nuestras vidas endurece cada vez más y cada día más nuestro corazón. Produce una raíz de amargura. Debemos estar dispuestos a abrazar el perdón. Esa debe ser nuestra actitud en la vida. Si no perdono, voy a caer en un estancamiento en mi vida espiritual, no voy a ser libre y gozar de la plenitud que Cristo nos ofrece en la vida cristiana. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Con respecto a esta oración, oramos de la siguiente manera: para ser librados de las tentaciones. Nosotros, hermanos, todo el día y todo el tiempo estamos en una batalla, estamos en una guerra, estamos en este mundo y somos expuestos a todo tipo de tentaciones. No nos metas en tentación. No quiere decir que el Señor mismo nos mete en tentación, sino que es el único que tiene el poder para liberarnos de la tentación. Líbranos del mal. Esa es nuestra oración. Que el Señor cuide nuestros pensamientos, que el Señor cuide y guarde nuestra manera de pensar, que el Señor cuide nuestros ojos, qué vemos, qué hacemos, cómo hablamos, cómo actuamos. Por tanto, el creyente ora de esta manera para ser guardado de la incitación a pecar, y si cae, para ser rescatado presurosamente, rápidamente de parte del Señor. Nosotros debemos someternos a Dios. Someternos a Dios es someternos a su palabra. Santiago capítulo 1, verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no tienta a nadie, pero nosotros podemos caer en la tentación si no nos mantenemos despiertos, en vigilia, orando, velando, meditando en su palabra. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Él tiene el poder, la potestad de guardarnos, de cuidarnos y de protegernos. Esa es la manera de oración en este mundo caído. Y tenemos una lucha constante y terrible. Y ninguno de nosotros está exento a caer. Por eso debemos y necesitamos orar de esta manera. Guárdanos, Señor, protégenos, Señor, ayúdanos, Señor, líbranos del mal. Guárdanos de todas las tentaciones que nos rodean. Y en oración podemos recordar su palabra. 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis soportar, resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Oremos sinceramente para que el Señor guarde nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo lo que nos rodea.
Salmo 119, versículo 11. Esto lo enseña y lo explica claramente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, dice el salmista, contra ti. Debemos estar alerta, orando constantemente en contra de las acechanzas del diablo y de nuestro peor enemigo, nuestra carne, nuestra naturaleza, el mundo. Versículo 14 y 15, para concluir. Este sería el postdata de Dios para finalizar esta oración. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este sería como la regla para que nosotros podamos obtener el perdón de Dios, poder perdonar a otros. En la vida cristiana lo más importante para nosotros debe ser el perdón de Dios y el perdón hacia los demás. Debemos, de la misma manera que hemos sido perdonados, debemos perdonar a otros. Podríamos decir que ese es el requisito para recibir perdón de parte de Dios, poder perdonar a otros. Dios extendió su gran amor hacia nosotros cuando éramos sus enemigos. ¿Y nosotros hoy no podremos perdonar? Podemos hacernos esa pregunta. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él ya nos había amado. ¿Nosotros no podemos perdonar? ¿Qué cosa? ¿Qué ofensa tan grande, tan grave? Pobre de nosotros. Todo cristiano debe mostrar el espíritu perdonador en su vida. Tenemos ejemplos claros en la Biblia. José, cuando perdonó a sus hermanos, ¿recuerdan? Vendido como esclavo. Génesis, capítulo 50. Versículo 19, dice así: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Hechos 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Esteban estaba siendo apedreado, el primer mártir cristiano que registra la Biblia. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, pereció, murió. Lo estaban apedreando. Lucas, capítulo 17, versículo 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día, escuche bien, Lucas 17, versículo 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces, parece mucho, ¿no? Pero debemos perdonar. Y si 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Aún el mayor ejemplo de perdón, Cristo mismo, en una cruz, entre 2 malhechores, soldados, gobernantes, gente común, el pueblo, burlándose de él recibiendo el castigo que nosotros merecemos, que nosotros merecíamos, declara en una cruz: Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen.